Buenas tardes, amigos. Muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que este martes 27 de julio, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes compartiendo los principales hechos de interés noticioso que han ocurrido tanto en el país como en el resto del mundo en estas últimas horas. Manuel Reyes con su acostumbrado resumen deportivo y hoy vamos a tener una entrevista con la doctora Alessandra Guerrero de Álvarez, quien es coordinadora de la región sur de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología. Vamos a abordar con ella el tema de la violencia en las últimas semanas, o mejor dicho, en los últimos meses. La verdad es que República Dominicana ha vivido escenarios de violencia que han dejado un saldo de numerosas víctimas mortales y heridos, tanto en los famosos teteos como en bares, restaurantes, donde se han producido tiroteos, enfrentamientos. Así es que vamos a analizar esta conducta que va tomando cuerpo en la República Dominicana con la doctora Alessandra Guerrero de Álvarez, que es coordinadora de la región sur de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología. En breve vamos a tener ya la Oficina Nacional de Meteorología. Me dicen que ya estamos en línea para conocer las condiciones, las proyecciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Así que adelante, meteorología. Claro que sí, muy buenas amigos. El ingreso de una masa de aire de reducido contenido de humedad y ligera concentración de polvo sahariano van a permanecer limitando las precipitaciones sobre nuestro país. No obstante, debido a los efectos del arrastre de humedad causado por el viento y a la orografía local, solo se prevén esta madrugada algunos chubascos locales en comunidades aisladas de las regiones norte, nordeste, la llanura oriental y la cordillera central. Para el día de mañana, la incidencia de una vaguada al este de nuestro territorio promoverá incrementos nubosos desde horas de la mañana, con chubascos dispersos incrementándose en horas de la tarde y entrada a la noche, acompañados de aguaceros moderados localmente, tronadas y ráfagas de viento ocasionales sobre localidades de las vertientes norte, noreste, el litoral costero caribeño, incluyendo al Gran Santo Domingo, y la cordillera central. En resumen, un ambiente de reducida humedad y ligera concentración de polvo sahariano, limitando las precipitaciones. Algunos episodios de chubascos locales hacia las regiones norte, nordeste, llanura oriental y la cordillera central. Las temperaturas se mantendrán calurosas. Eso es todo en cuanto al tiempo. Desde la UNAMED, Juan de la Rosa les asistió. Bueno, muchísimas gracias por este reporte directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Las temperaturas siguen altas en la República Dominicana, así es que, como siempre, aconsejar vestir ropa ligera, tomar mucho líquido, agua para hidratar el cuerpo, porque estas temperaturas se mantienen de manera habitual para estos meses en todo el territorio nacional, o mejor dicho, gran parte del territorio nacional. Bueno, en lo que esperamos hacer conexión con el colega Ángel Barriuso, vamos a entrar en materia de inmediato. Hoy el tema central se relaciona con la corrupción. Por un lado, tenemos un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde se evalúa la inversión extranjera en la República Dominicana que toca el tema de la corrupción justamente en el día de hoy durante un acto en el que participó Estados Unidos en el país, el presidente Luis Abinader se refirió precisamente a ese informe de los Estados Unidos y hoy ya en sus conclusiones finales, los fiscales que representan al Ministerio Público en el caso Odebrecht ya están solicitando condenas de entre 5 a 10 años a las personas que están implicadas en este sonado caso. Nosotros vamos a estar abordando estos temas durante esta propuesta de la noche aquí por Digital 15. Me dicen que ya el amigo Ángel Barriuso está en línea, así que aprovecho para saludarle, don Ángel.
Muchas gracias y buenas tardes. Ruego disculpas por el retrasito, pero eh, la presión me cae muchas veces. Sí. Que no es culpa de Bueno, nadie, es un Mariuso, problema mío. Sí, claro, sí. Estados Unidos siempre se ha abrogado el derecho de enjuiciar el desempeño de los países en diversas áreas, fundamentalmente en el tema de el combate hacia la droga, corrupción, inversión. Es decir, en varios temas, Estados Unidos siempre figura como una especie de juez que emite opiniones donde condena o absuelve a los países en el desempeño en cada una de las áreas que he mencionado. En esta ocasión está rindiendo un informe sobre clima de inversión, no solamente en República Dominicana, sino en otros 169 países del mundo. Y en este informe sobre clima de inversión, Estados Unidos se refiere a la corrupción. Y cuando habla de corrupción, no se está refiriendo concretamente a un gobierno en específico, habla del desempeño del país como tal, aunque obviamente se entiende de que esta es una administración que apenas cumple en agosto un año de ejercicio, es decir, que lo que se está contenido en este informe de alguna manera se reparte en términos de responsabilidades tanto para la administración anterior como para la administración presente. Pero dice que el Departamento de Estado de los Estados Unidos recoge en su informe de inversión extranjera sobre República Dominicana las quejas de inversionistas que señalan al país como un destino que tiene acusaciones de corrupción generalizada con solicitudes de sobornos. Los inversionistas manifiestan retrasos en los pagos del gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, a veces sesgados, procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y en la clasificación de las importaciones. Dice, las débiles leyes de tenencia de la tierra y las expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación continúan siendo un problema. Añade que el público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. Sigue diciendo que la corrupción y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos claves de los inversores. Agrega que las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el Poder Judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana. Y recuerda que en agosto del 2020, el presidente Luis Abinader se convirtió en el 54 presidente de República Dominicana, presidiendo el primer cambio de poder en 16 años. Y dice que al asumir el cargo, con promesas audaces de frenar la corrupción, el gobierno arrestó rápidamente a una gran cantidad de funcionarios de alto nivel de la administración anterior implicados en la corrupción, personas que bajo gobiernos anteriores se habrían considerado intocables. Dice que queda por ver si Abinader cumplirá compromisos más complejos como reformas institucionales para promover las transparencias o una reforma del sector eléctrico que se retrasó durante mucho tiempo. En esencia, esos son los puntos fundamentales que toca este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo diría, don Barriuso, que hasta cierto punto, esta respuesta del presidente Luis Abinader al informe que está presentando el gobierno de los Estados Unidos se corresponde mucho con la situación que vive el país. Así que yo voy a hablar más adelante de lo que ha respondido el presidente Abinader para darte ocasión, Barriuso, de tú tratar el tema este del informe del Departamento de Estado. Bueno, mis vivencias con ese tipo de cosas es muy simple. Hace unos años, creo que en los años 90,
principio, yo manejaba un tanto la publicidad de un empresario italiano con mucho deseo de invertir en el país y iniciaba su inversión en el país. Pero su amargura y su frustración llegó cuando, durante los procesos de trámite para él poder formalizar las inversiones en República Dominicana, se vio obstaculizada por el tiempo que se tardaba las cosas. Pero el tiempo que se tardaba cualquier gestión estaba dado en función de que había que mojar la pista, había que dar dinero para que las cosas, los trámites se agilizaran. Eso amargó bastante a este italiano y terminó yéndose del país frustrado. Era su gran amargura, era esos procesos de tramitación de cualquier documentación, por simple que fuera, pero para él resultaba muy frustrativo tener que dar dinero, porque él decía que eso no se habituaba en muchas partes del mundo, pero aquí por cualquier papelito había que dar dinero para que las cosas caminaran. Me parece que por ahí anda el informe de Estados Unidos, más que de persecución a la corrupción política o de administración general del gobierno. Me parece que está más poniendo énfasis en esos elementos que preocupan a los inversionistas, a aquel que llega a República Dominicana deseoso de abrir negocio aquí o hacer negocio en República Dominicana. Bueno, justamente en el día de hoy el presidente Luis Abinader participó en una actividad junto a Robert Johnson, que es el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Y lo que dice el presidente Abinader, dando garantía de que su administración no tolera, dice, ni tolerará ningún acto de corrupción de este gobierno ni del pasado, y que está trabajando en los mecanismos de transparencia con varias leyes pendientes de aprobación. Él hizo ese pronunciamiento ante el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, Robert W. Tosma, que un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre inversión en la República Dominicana. Abinader dice que está trabajando en la modificación de la ley de compra y contrataciones para hacerlas más eficientes y que espera que en los próximos días el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio para que los recursos robados puedan ser utilizados en los problemas de la gente. Yo diría, Barriuso, que hay que reconocer que en el pasado, y con esto me refiero a las administraciones anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, se pusieron en vigencia varias leyes de carácter institucionales que tenían por finalidad, de manera expresa, combatir lo que era la corrupción en la administración pública. Es decir, desde entonces se pusieron en práctica esos mecanismos legales, incluyendo la ley de compra y contrataciones públicas que está vigente al día de hoy y que justamente en esta administración se está hablando de la necesidad de que sea modificada. Entonces, por eso yo entiendo de que fundamentalmente es cierto que se han producido arrestos, denuncias sobre la comisión de supuestos actos de corrupción en pasadas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, pero yo creo que es justo reconocer de que en esas administraciones se auspiciaron varias reformas institucionales para combatir el tema de la corrupción administrativa y que, bueno, hasta ahora, yo pienso que todo lo que hay en materia de administración pública para garantizar transparencia, para garantizar credibilidad y para garantizar el libre ejercicio de los procesos administrativos, yo creo que son leyes que se corresponden ya a administraciones anteriores, porque en la presente administración no se ha llevado a cabo hasta el momento ningún proceso tendente a reformar institucionalmente todo ese andamiaje de procedimientos y leyes que se dejaron de la pasada gestión. Solamente se está hablando del tema de eh, de la ley de compra y contrataciones públicas, Barrios. Exacto.
Exactamente. Bueno, como tú dices, coincido contigo plenamente en el sentido de que distintos gobiernos del PLD, como creo que el gobierno mismo de Hipólito Mejía, siempre se introdujeron al Congreso cambios y nuevas y leyes y posiciones que permitieran cerrar la brecha a la corrupción. Pero la corrupción es como una gota de agua, se cuela por doquiera. Porque muchas veces si alguien quiere invertir en el país, un empresario que venga de cualquier parte del mundo, y se topa con que existe alguien que le dice, bueno, para yo darte este permiso, deja caer tanto por aquí. Si eso no se denuncia, esa denuncia no llega a donde tiene que llegar, eso va a estar pasando permanentemente, independientemente de la modernización y actualización o de nuevas leyes o disposiciones o reglas. Siempre va a ocurrir en tanto no haya una denuncia y se señale y se acuse a aquel que aplicó ese entrecomillado cabildeo. Bien. Sí. Bueno, lo que hay que reconocer es que la actual administración del presidente Abinader ha demostrado tener voluntad política para actuar en casos de corrupción siempre que se hace de público conocimiento. No solamente la persecución de los casos anteriores correspondientes a antiguas administraciones, sino se ha denunciado casos de malos manejos, de casos que se entienden de corrupción en esta gestión de gobierno, y hay que reconocer que el Ministerio Público ha actuado en contra de esos casos. Es decir, que esa voluntad política existe. Ahora, de ahí a decir que se han propiciado reformas institucionales para combatir la corrupción, yo creo que no. Todo se limita a medidas administrativas o a enunciados, como es el hecho de que se dice permanentemente de que tenemos un ministerio público independiente. Bueno, un ministerio público que podría actuar independiente, pero no es independiente porque no se corresponde con una ley del Ministerio Público que haga realmente intocable, por lo menos durante un periodo determinado de ejercicio, al Procurador General de la República. El Procurador General de la República sigue siendo designado por un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, esa parte, esa reforma está pendiente, es decir, garantizar la inamovilidad del Procurador General de la República, porque creo que de esa manera, sí, real y de manera efectiva, estaríamos hablando de un Procurador General de la República y de un Ministerio Público independiente. Eso es lo que entiendo, Marius. Claro, claro, así es, porque la declaración de una Procuraduría General Independiente, un Ministerio Público Independiente, tiene sus bemoles, porque sería casi nombrado o seleccionado mediante un voto popular, como igual, así se cogiera un senador, un diputado, porque en tanto sea nombrado mediante decreto, está complicado hablar de independencia del Ministerio Público. Sí. Bueno, yo dije al principio que el tema de corrupción realmente estaba sobre el tapete. Justamente en la tarde de hoy, el Ministerio Público concluye su exposición en el caso Odebrecht, en el caso sonado de los sobornos de Odebrecht, y está solicitando condena de entre 5 a 10 años en contra de los implicados en este sonado caso. Dice que los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, solicitaron este martes que los 6 imputados del caso de los sobornos de Odebrecht reciban condenas de 10 a 5 años de prisión, además del decomiso de todos los bienes producto de la alegada corrupción en que supuestamente incurrieron. Pidieron 10 años de prisión para el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, es ministro de Obras Públicas y es director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, mientras que para Andrés Bautista, es presidente del Senado, Juan Roberto Rodríguez, también es director de INAPA, y el ex senador Tommy Galán solicitaron 5 años de reclusión. Para el abogado Conrado Pitaluga solicitaron 7 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos. El Ministerio Público pidió además el decomiso de los bienes de todos los imputados. La PECA solicitó también que desde la sala de audiencia se ordene la variación de la medida de coerción por la prisión preventiva debido a que gozan
de libertad condicional. La audiencia se efectúa en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional a cargo de las juezas Mirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo. Le corresponde ahora al abogado de la defensa hacer su pedimento final ante las magistradas, es decir, que ya este caso que vuelve a ventilarse en primer grado, Barriuso entró ya en una fase final. Es una fase final, pero cualquier decisión que se tome en esta fase del proceso, yo entiendo que sería apelada, tanto por el Ministerio Público en caso de que no satisfagan su pedimento, como también por los abogados de la defensa en caso de que las juezas tampoco satisfagan el pedido de la defensa en un caso bastante complicado que ha tenido la justicia dominicana, Mariuso. Sí, ya se entró como a la etapa del canto, del canto y de la sirena, porque ya ahora es que vienen las matemáticas, los números. De manera que hay que verlo muy de cerca, como tú dices, habría condena, pero igualmente proceso de apelación y nada, todo eso también tiene sus cosas interesantes por el aprendizaje de cada uno de nosotros sobre estos juicios. Bueno, ha sido un proceso interesante, el que lo ha seguido con un interés académico, por ejemplo, estudiantes de Derecho, yo creo que han tenido una buena experiencia con este proceso, pero igualmente el que lo ha seguido desde cualquier interés particular, político, personal, como quiera. El caso es interesante y hay que esperar ya que las juezas emitan su sentencia, que yo entiendo que sería en esta misma semana, Barriuso. Vámonos con una pausa comercial. En breve estaremos con Manuel Reyes, que día a día en su resumen deportivo nos trae el desempeño de los atletas dominicanos en las Olimpiadas de Tokio, Japón.